Hola, soy Noé, y hoy quiero compartir con ustedes una historia increíble, una historia que cambió el rumbo de mi vida, una historia de fe, obediencia y esperanza. Pero antes de comenzar, te invito a que le des like a este video, lo compartas con tus amigos, y te suscribas si aún no lo has hecho, para que sigas recibiendo contenido que fortalezca tu fe. Y si algo en este video te toca, déjame un comentario, me encantaría saber qué piensas y cómo esta historia puede estar impactando tu vida. Ahora sí, acompáñame a conocer cómo comenzó mi historia. Mi vida, desde el principio, estuvo marcada por un propósito divino. Crecí en un mundo donde el pecado había tomado el control de la humanidad. La maldad estaba en todas partes, las personas ya no escuchaban a Dios ni seguían sus caminos. La corrupción se había apoderado del corazón de los hombres, y lo que se veía a su alrededor era desobediencia y caos. Era un tiempo oscuro, un tiempo donde la gracia de Dios parecía haber desaparecido, y la tierra misma gemía bajo el peso del pecado humano. Yo, sin embargo, caminaba con Dios. No era común en esos tiempos, y sé que muchos me miraban raro. ¿Cómo podía ser tan diferente? ¿Por qué me alejaba de las costumbres de la gente? Pero mi corazón había sido tocado por algo más grande. Y entonces, Dios me eligió a mí, a pesar de todo, para una misión única. En medio de ese mundo caído, Él me vio. No sé por qué me eligió, pero lo que sí sé es que su propósito era claro, salvarme a mí, a mi familia y a una parte de la creación de un juicio inminente. Un día, mientras reflexionaba sobre el estado del mundo, escuché una voz clara y firme que rompió el silencio. Dios me habló directamente: Noé, construye un arca. Al principio, no entendí bien lo que eso significaba. Un arca, una enorme embarcación que no se había visto jamás. Pero la misión no solo consistía en construir algo grande, la razón detrás de la construcción era aún más asombrosa. Un diluvio venía. Un diluvio de proporciones tan grandes que cambiaría por completo la faz de la tierra. La destrucción era inminente, pero Dios me estaba dando una oportunidad. Una oportunidad para salvarnos, para preservar la vida y para restaurar lo que se había perdido. No tenía idea de cómo exactamente iba a suceder todo. No sabía cuándo llegaría el diluvio ni cómo me prepararía para lo que venía. Pero lo único que sabía era que, cuando Dios habla, uno debe escuchar. Así que decidí obedecer. Y aunque la tarea parecía imposible, entendí que esa era mi misión y que debía seguir adelante, sin importar las dudas o los temores. En medio de la incredulidad de los demás, mi fe y mi obediencia eran lo único que me impulsaban a seguir trabajando, a seguir construyendo el arca, sabiendo que mi vida, la vida de mi familia y la de los animales dependían de ello. La gente no entendía. Se reían de mí. ¿Cómo podía estar construyendo algo tan grande sin saber lo que realmente iba a pasar? ¿Cómo podía estar tan convencido de algo tan absurdo para ellos? Nadie creía en el mensaje que les traía. Cada vez que veía a los demás burlándose de mi trabajo, sentía una mezcla de tristeza y determinación. ¿Por qué no podían ver lo que yo veía? ¿Por qué no entendían la gravedad de la situación? Pero, al mismo tiempo, me sentía seguro de que lo que hacía era correcto. Porque no era mi voluntad, sino la voluntad de Dios, y esa certeza me impulsaba a seguir adelante. Cada golpe de martillo, cada pieza de madera que unía, era un paso más hacia la salvación, un paso más en obediencia a lo que Dios me había encomendado. Obedecer a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando el mundo a tu alrededor te dice lo contrario, cuando todo parece estar en contra. Pasaron años, años de trabajo arduo, años de ignorancia, años de ver cómo las personas seguían con sus vidas, burlándose de lo que yo estaba haciendo. Pero nunca dudé. Sabía que aunque no entendiera completamente el plan de Dios, Él tenía uno perfecto. Y lo único que debía hacer era confiar y seguir, aunque no viera el fin, aunque no pudiera comprender todo el panorama. Esa fe era mi fuerza. Con cada día que pasaba, sentía más paz, porque sabía que Dios estaba en control y que su promesa de salvarnos se cumpliría. Y entonces, llegó el día. Las lluvias comenzaron. Primero fue una ligera llovizna, pero pronto se convirtió en algo mucho más grande, mucho más devastador. Fueron 40 días y 40 noches de tormenta incesante. El agua cubría todo, no solo las calles o las casas, sino la tierra misma. Las montañas, que antes se veían tan imponentes, ahora eran solo picos sumidos bajo el agua. Los árboles, que alguna vez fueron verdes y fuertes, se desplomaron, arrastrados por las aguas implacables. Las casas, las aldeas, todo lo que conocíamos,
desapareció. En ese momento, comprendí la magnitud del juicio de Dios. Todo lo que había sido creado por el hombre se desmoronaba, todo lo que parecía estable y seguro quedaba bajo el agua. Pero, mientras todo se desmoronaba, nosotros estábamos a salvo. En el arca, protegidos por la gracia de Dios. Mirábamos a través de las ventanas y veíamos la destrucción a nuestro alrededor. Había una sensación extraña, un sentimiento de soledad, de incertidumbre, pero también de profunda paz. Sabíamos que, aunque el mundo fuera arrasado, Dios estaba con nosotros. Él nos había preservado. En medio de la tormenta, estábamos seguros, y aunque no sabíamos cuánto duraría, teníamos la certeza de que estábamos allí por una razón, que el propósito de Dios nunca fallaría. Y en ese lugar, en medio de la tormenta, Dios nos mostraba su fidelidad. Las aguas subían más y más, implacables, cubriendo todo a su paso. Cada día, el horizonte desaparecía un poco más, y la sensación de incertidumbre se apoderaba de nosotros. La tormenta había sido constante, y aunque en el arca estábamos a salvo, había momentos en los que la oscuridad se sentía abrumadora. No solo por las nubes que cubrían el cielo, sino por la profundidad del juicio de Dios que se manifestaba ante nuestros ojos. La tierra estaba siendo purificada, y nosotros éramos testigos de ese proceso divino, sin saber cuándo terminaría. Los días parecían eternos, y la espera se hacía cada vez más difícil. Pero a pesar de todo, cada día que pasaba, algo me mantenía firme, la certeza de que Dios estaba con nosotros. No estábamos solos. Él nos había protegido desde el principio y seguía siendo nuestra fortaleza. En medio de la tormenta, Dios era nuestra paz. El agua, que a todos los demás les traía temor y desesperación, a nosotros nos recordó su promesa y su protección. Su presencia nunca nos abandonó, y mientras esperábamos, sabíamos que estábamos bajo su cuidado. Así pasaron los días, las semanas, y los meses. Cada día que pasaba, veíamos cómo la situación se volvía más tranquila, pero el final aún no llegaba. 150 días. 150 días de estar a la espera, de estar en medio de una tormenta que parecía interminable, de vivir con la incertidumbre de que vendría después. Pero finalmente, un cambio. Las aguas empezaron a bajar. Fue un proceso lento, pero continuo. Primero, apenas se notaba, luego las montañas comenzaron a asomarse nuevamente. Y, poco a poco, la tierra empezó a resurgir de entre las aguas. La misma tierra que había sido cubierta por la destrucción comenzó a ser restaurada. Finalmente, el arca se detuvo. El movimiento cesó. Nos habíamos detenido. Miramos por las ventanas del arca, y por fin vimos el suelo firme bajo nuestros pies. El arca había descansado sobre el monte Ararat, un lugar que sería testigo del fin de un juicio y del inicio de algo nuevo. Era el final de un capítulo, pero también el comienzo de otro. Todo había cambiado. La tierra que conocíamos había sido renovada, purificada, y nosotros estábamos allí para presenciar ese nuevo comienzo. Mi familia y yo salimos del arca con una sensación profunda de gratitud. Habíamos sobrevivido. Nos habíamos mantenido firmes. Y lo primero que hice al pisar la tierra nuevamente fue levantar un altar. Un altar de agradecimiento. Porque no podía dejar pasar esa oportunidad. No podía dejar de agradecer a Dios por habernos salvado, por habernos protegido, por su fidelidad. Sabíamos que todo lo que habíamos vivido, todas las dificultades, todas las pruebas, nos habían llevado a este momento. Y ese momento merecía ser marcado con gratitud. Al construir ese altar, no solo estaba dando gracias por nuestra salvación, sino también reconociendo que todo lo que había sucedido era parte del plan divino de Dios para restaurar la creación. Dios había sido fiel, y yo no podía hacer nada más que rendirle toda la gloria. Entonces, Dios hizo un pacto conmigo. Después de todo lo que habíamos vivido, después de haber soportado tanto en el arca, Él se acercó a mí y me habló de una manera que jamás olvidaré. Me dijo: mi arco he puesto en las nubes, y será la señal del pacto entre mí y la tierra. Imaginen ese momento, después de tantas lluvias, de tanta oscuridad, ver por primera vez ese arco, un arco iris brillante surcando el cielo. Era algo tan hermoso, tan lleno de esperanza. Ese arco no solo era un fenómeno natural, sino un recordatorio poderoso de la promesa de Dios. Un recordatorio de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El arco iris, que antes de ese momento era solo un fenómeno físico, pasó a ser la señal de un pacto eterno entre Dios y la humanidad, entre Él y toda la creación.
Cada vez que lo veía, recordaba que, aunque el juicio había sido severo, la misericordia de Dios había prevalecido. El arco iris, entonces, no era solo un símbolo de belleza, sino un recordatorio de la fidelidad de Dios. Es como si cada vez que miramos ese arco, Dios nos estuviera diciendo, he cumplido mi palabra, nunca más la tierra será destruida de esta forma. Este pacto no solo fue para mí, sino para toda la humanidad. Es una promesa eterna que sigue vigente hasta hoy. Cuando veo un arco iris en el cielo, me acuerdo de ese día, de ese momento de renovación. Ese arco iris representa la confianza que debemos tener en las promesas de Dios. En un mundo que muchas veces parece lleno de oscuridad y desesperanza, el arco iris es un símbolo de esperanza. Es un recordatorio de que, aunque las tormentas vengan, aunque pasemos por tiempos difíciles, Dios siempre cumple sus promesas. Su fidelidad es inquebrantable, y Él nunca abandona a los que confían en Él. Mi historia es un testimonio de obediencia, de fe y de confianza en Dios, aun cuando no entendemos el propósito completo. Cuando construí el arca, no sabía el alcance de lo que vendría después, no sabía cuántos días pasaría esperando o cuánta oscuridad vería antes de la restauración. Pero lo que sí sabía era que Dios me había llamado y que mi obediencia a su palabra era lo único que debía seguir. Hoy, mirando atrás, puedo ver la mano de Dios en cada momento de esa historia, en cada paso dado en fe. Mi historia no es solo la de un hombre que construyó un arca, es la historia de un ser humano imperfecto que confiaba plenamente en un Dios perfecto. Esa confianza me permitió superar las dudas, las burlas y los temores. Hoy, cada vez que veo un arco iris en el cielo, recuerdo ese pacto, esa promesa que Dios hizo a toda la humanidad. Y cada vez que lo veo, me siento agradecido. Es un recordatorio no solo para mí, sino para todos, de que Dios sigue siendo fiel. Si estás enfrentando tiempos difíciles, si las tormentas de la vida te rodean, recuerda que Dios siempre tiene un propósito. Él tiene un plan, aunque no siempre podamos entenderlo. Es fácil perder la esperanza cuando las cosas parecen no tener sentido, cuando las dificultades parecen no tener fin. Pero recuerda, su fidelidad nunca falla. El arco iris es la señal de que Él siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Solo tenemos que confiar y caminar con Él. Él no nos dejará. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a mi canal para seguir aprendiendo más sobre las promesas y la fidelidad de Dios. No olvides darle like si te ha gustado este video y compartirlo con tus amigos y familia, porque juntos podemos seguir creciendo en nuestra fe. Déjame tus comentarios. Me encantaría saber qué piensas y cómo Dios ha hablado a tu vida a través de esta historia. Recuerda, cada vez que vemos un arco iris, estamos viendo una promesa de esperanza. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.